¿Sabes qué es la intolerancia religiosa y cómo nos afecta que exista? ¿Conoces cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿Has visto algunos casos? Bueno, yo soy Lilia Silvia Hernández, te invito a que lo descubras con nosotros hoy en Diálogos en Confianza. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano profesa diferentes religiones. También desde tiempos antiquísimos, hay grupos que se empeñan en pensar que su religión es la única verdadera. Estos grupos suelen actuar de dos formas. Una, tratando de convencer a otros de adoptar la que ellos llaman fe única. Por ejemplo, en 1392, los judíos españoles fueron obligados a convertirse al cristianismo en masa, so pena de perder sus derechos civiles. La otra forma de acción de los grupos intolerantes es más violenta. Va desde el ataque verbal hasta el físico, de quien no cree en lo mismo que ellos y puede terminar con la muerte. La Santa Inquisición en España, las guerras entre católicos y protestantes en Inglaterra, la persecución a los seguidores de Confucio en los países orientales, son solo algunos de los horrores causados por la intolerancia religiosa en el pasado. Más recientemente, el Holocausto nazi y el conflicto árabe-israelí han tenido fuertes tintes de intolerancia religiosa. Nuestro país no ha estado libre de este problema. Las guerras cristeras causaron muchas muertes en el siglo antepasado. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Ha aumentado la tolerancia religiosa o ha disminuido? ¿Qué es la intolerancia religiosa? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué costos pagamos todos? Porque sí pagamos un costo. Y aunque parezca muy lejano, pues vamos ahora a traerlo a la realidad y a la cotidianidad de aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que nos acompaña. Me da muchísimo gusto también que Isidro Cisneros, que es doctor en Ciencia de la Política, experto para el Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Gobierno de México para la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en México, se encuentra con nosotros. Gracias, Isidro. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias. Está con nosotros también Bernardo Barranco, sociólogo de la religión. Gracias por estar aquí, Bernardo. Muy bien, gracias. Temis Cortés es coordinadora de la campaña por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Bienvenida, Temis. Muchas gracias. Está Roberto Blancarte, que es profesor e investigador del Colegio de México, miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y también está Josué Tinoco, que es psicólogo social. Bienvenido. Muchas gracias. Y en el chat está con nosotros Efraín Cruz, que también está por la campaña por la tolerancia religiosa. En nuestro set también de invitados muy especiales tenemos a diferentes personas, hombres y mujeres de la sociedad mexicana que pertenecen también a diferentes religiones y que tienen una postura muy especial y muy peculiar con respecto a esto de la tolerancia religiosa. Pero allá en casa, ¿saben lo que es la intolerancia religiosa? ¿Qué es, Roberto? La intolerancia religiosa, para ponerlo así rápido. Muy rápidamente, pues es no aguantar al otro, no aguantar las creencias del otro, sobre todo desde la perspectiva de uno, porque son distintas. Eso es básicamente no tolerar que alguien crea algo distinto de lo que uno cree. Eso es así en muy corto y sucinto, Así es. para que todos podamos entender que cuando toleramos al otro en cuestiones religiosas, eso es intolerancia religiosa. Ahora, ¿cuáles han sido los costos a lo largo de la historia? Sé que son muchos. Abreviemos, pues, Bernardo, ¿podrías, por favor? Bueno, a lo largo de la historia la intolerancia ha sido fundamentalmente el que se combatan las ideas religiosas principalmente, pero también políticas, sociales, raciales, de minorías. ¿Culturales? Y culturales también. Entonces, no solamente es no tolerar, sino es combatir muchas veces con la violencia las ideas alternas o de los otros, y esto adquiere dimensiones dramáticas cuando hablamos de minorías sexuales, minorías raciales, etc. Y la historia, lamentablemente, de la humanidad está plagada de intolerancias. Es una especie como de cáncer que ha estado persiguiendo al hombre. Aquí hay preguntas de fondo. ¿Quién combate o quién contradice la idea de Dios? O cuando yo fundamento mis posturas políticas, ideológicas, culturales con la divinidad, es decir, como legítimo. Y ahí son problemas muy de fondo en la historia que hemos vivido. Tiene que ver con otros intereses, no solo los religiosos. Por supuesto. Yo diría que incluso lo religioso es una fundamentación, una justificación, pero muchas veces
se utiliza la religión para fundamentar intolerancias y proyectos, digamos, de grupos. Acabamos de ver una serie de imágenes en el reportaje que preparó nuestro equipo de producción. Me parecieron muy interesantes. No son ajenas. Creo que las hemos visto mucho peores. Desgraciadamente abrimos la ventana, que es la televisión, muchas veces en los noticiarios, y las imágenes son terribles. Y pensamos que nuestro país está exento, que eso no ocurre aquí, que eso no pasa aquí. Pero sí pasa. Y pasa mucho más frecuentemente, sí. Así es, a mí me gustaría contribuir a la definición del fenómeno de la intolerancia, diciendo que la tolerancia y la intolerancia son dos caras de la misma moneda. La tolerancia es un comportamiento, es un concepto también que deriva, es un concepto, un sustantivo femenino latino que quiere decir reconocimiento. Tiene dos significados, uno tiene que ver con la idea de soportar, el otro tiene que ver con la idea de reconocer. Y la tolerancia surge de las profundas intolerancias religiosas que ensangrentan Europa durante muchos siglos. La intolerancia es un comportamiento, como dice Roberto, que refleja la parte más negativa de la persona. Siempre decimos que es necesario hacer una pedagogía de la tolerancia, que hay que enseñar los valores del respeto, del reconocimiento, de la tolerancia, pero es muy fatigoso construir una cultura de la tolerancia. Sin embargo, está una idea un poco pesimista, da la impresión que la intolerancia forma parte de la naturaleza humana. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo. Como la violencia, la agresividad. Basta que alguien se te meta en la fila del banco, se te cierre mientras vas manejando para que inmediatamente aparezca ese ser detestable, violento, intolerante que todos llevamos dentro. Entonces yo digo que la intolerancia es un fenómeno cultural, como dice el profesor Barranco, que forma parte también de la historia de Occidente. La historia de la civilización occidental es una historia de grandes persecuciones e intolerancias. Viviendo en nuestro país, ¿esto cómo nos afecta? ¿Sí realmente somos intolerantes religiosos? Sí, el año pasado tan solo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió cerca de 2.000 denuncias y quejas sobre temas asociados a intolerancia religiosa. Niños que profesaban una religión que fueron expulsados de su escuela por no hacer, por ejemplo, el juramento a la bandera, persecuciones que han documentado nuestros compañeros de la campaña por la tolerancia religiosa en distintos lugares del país, en el Estado de México, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, asociados a comportamientos de una manera de entender la religión en contra de otras maneras de profesar la religión. Entonces, yo creo que el tema de la intolerancia, que no es solo religiosa, también es política, cultural, social e incluso ecológica, es un tema que tiene que ver con la democracia y con la salud de la democracia. La salud de la democracia, que por ahí decían que no, últimamente como que le ha dado pulmonía, neumonía y una serie de cosas. Pero estamos también contigo, Denis, y tú te dedicas a esto de la campaña por la tolerancia religiosa. Sí. Religiosa. Exactamente. Lo primero que nos enfrentamos nosotros como campaña fue que se reconozca que la intolerancia es un mal que aqueja a México. O sea, no reconocemos que somos intolerantes. No, para nada. Nosotros somos muy buena onda también. Así es, ni las autoridades ni los funcionarios, al menos en 1999 que empezamos, decían, pero ¿están seguros de lo que están hablando? Está mal. O sea, el manejar el término de tolerancia es un término arcaico. No ¿Cuáles serían algunos ejemplos que se dan en nuestro país de intolerancia religiosa? Bueno, 26 pastores muertos es un ejemplo. ¿En dónde? En Chiapas. En Chiapas. Nada más en Chiapas. No ocurrió en otro país, fue aquí. Aquí, en Chiapas, estamos muy Pastores, cerca. ¿de qué religión? Evangélicos. Evangélicos. Sí, ¿Los mataron? cristianos, sí, los mataron exactamente por la diferencia religiosa, que nunca va solo el problema religioso, sino que es multifactorial. Era como decía el presidente Bernardo, ¿no? Por elementos políticos, la tierra, cuestiones de tenencia de tierra y de muchos problemas más. Ahora, ¿cuáles serían los casos que sobresaldrían más de alguna manera de intolerancia religiosa en nuestro país y a nivel mundial? Yo sé que es abrir el abanico muy grande, pero digamos los más representativos. Yo creo que tendría que ver con los casos en donde los niños intervienen, porque estamos generando una cultura de intolerancia. Al final de cuentas, en cualquier estrato social, en cualquier clase social que podamos mencionarlo, o incluso generación, pues la intolerancia es mal vista y es vista como un fenómeno que destruye a la sociedad.
no solamente que nos impide conocernos, sino que va destruyendo la sociedad. Pero en el caso donde los niños intervienen, es un problema más grave, porque no le estamos enseñando entonces a los niños a compartir, a convivir, y entonces las nuevas generaciones, la sociedad futura, está atada a estrategias, a formas de trabajo, a formas de intolerancia. Yo creo que ahí es donde está el problema. Podemos citar casos seguramente, y desastrosos, terribles, sangrientos. Y muchos para nuestra muchos desgracia, desafortunadamente. ¿No? Pero el caso donde no se educa, no se enseña, no se le permite a un niño, a un joven, conocer cómo viven los demás, ese es el grave problema. Y añadiendo a lo que mencionaba Temis, también el problema está en que pensamos que intolerancia es, o la tenemos, a partir de que hay una apertura religiosa. Ese es un problema también muy grave, en el cual, por apertura religiosa, claro, antes no éramos intolerantes, porque todos éramos igualitos, todos pensábamos de la misma forma, teníamos la misma creencia. Efraín, me estás levantando la mano, muy rápidamente voy contigo, a ver. Sí, yo quisiera agregar algo. La intolerancia en México es generalizada, no se da solo en el área rural, sino que también se da en las grandes ciudades, como el Distrito Federal. Hemos detectado varios casos de intolerancia, uno incluso muy grave en el Ajusco, donde sucede algo parecido a lo que sucedió en Canoa, una expulsión muy violenta de unas gentes de una comunidad. Y se da también en todos los tipos de gobierno. No hemos visto que los de tal partido sean mejores que los de tal otro. Hemos detectado casos en gobiernos priistas, panistas, perredistas, en todos, ¿no? Eso, o sea, es la idea política, o digamos el emblema político, no importa para este asunto de la tolerancia. No es un intolerantes somos prácticamente todos, sí, podríamos decir. Como cultura somos intolerantes, por una cuestión o por otra. Hoy vamos a hablar de intolerancia religiosa o de tolerancia religiosa. Regresando, Bernardo, ¿te parece? Okay. Para ir puntualizando. Vamos a unos mensajes. ¿Eres tolerante o intolerante? Cuando llegan y tocan a tu puerta y te vienen a visitar porque quieren ofrecerte algo que tiene que ver con la idea de Dios o con una religión, ¿los aceptas? ¿O simplemente cierras la puerta y no vuelves a contestar más? Regresamos. Ninguna religión es mejor o peor que otra, pues todas dan respuesta a una necesidad individual. Este programa llega a ti gracias... No son religiosos. Claro. No son religiosos. No son religiosos, son problemas de tenencia. Hay estudios. Presentaron a 26 Por eso, pero sí, son consecuencia de problemas de tierra, problemas de luchas entre familias, que lo religioso es arrastrado en conflictos previos. ¿Por qué se arrastra lo religioso? Bueno, pues porque está metido en el corazón de una cultura. Pero es lo que más sale, lo que sobresale. Es una cuestión de identidad también. Así es. Es lo más fácil de identificar. Entonces, yo soy católico, hay una deformación de los medios también, porque lo más fácil, lo más escandaloso, es que es un problema de religión, intolerancias, fanatismos, cuando hay problemas agrarios muy profundos. También, definitivamente. ¿Lo puedes mencionar ya? ¿Lo puedes mencionar? Ya estamos al aire. A ver, no, pero es muy interesante lo que apuntaban aquí ustedes hace un momento. Porque quiere decir entonces que quien es intolerante en algo, es intolerante en general. No quiere decir que soy intolerante en una cosa y muy tolerante en otra. Puede ser, por ejemplo, puede ser intolerante religioso, pero soy muy tolerante con alguna otra cosa. No se me ocurre. Puede ser. Frecuentemente el intolerante es intolerante en todo. Frecuentemente el intolerante es intolerante en todo. Sí. Son estrategias de pensamiento. Estrategias de pensamiento. Claro, una forma en la cual, ¿cómo reaccionas ante un evento nuevo? Generas una estrategia de cómo comportarte ante los nuevos, ante los viejos, ante la sociedad como tal, y esa estrategia la llevas si es sexual, si es política, si es religiosa. Por lo tanto, sí. Tiene que ver entonces también con minorías, es no aceptar al otro como tal. Así es. Claro, bueno, lo que pasa es que cuando se trata de minorías es cuando es más evidente la intolerancia, pero puede ser una mitad contra otra mitad, ¿no? Claro. Es decir, no necesariamente es minoría. Lo que pasa es que en un país como México, en donde hemos tenido una absoluta mayoría de católicos durante muchísimo tiempo, el surgimiento de minorías ha sido muy costoso. Y ha sido muy costoso acostumbrarnos a que no todos tenemos que creer lo mismo y a que la gente acepte que podemos convivir aunque se crean cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en una familia seguramente al papá le cuesta mucho trabajo que su hija católica se case con un evangélico. O
O sea, así en concreto, obviamente, y hay muchas personas que pueden decir que son muy tolerantes, pero a la hora de que tienen casos concretos, ya les cuesta trabajo. Es que, ¿cómo van a bautizar a los niños? Claro. ¿Qué tipo de religión van a llevar? ¿Qué les van a decir? Todo ese tipo de cosas. Porque no estamos acostumbrados a vivir en pluralidad. Aquí, un poco lo que estaba comentando Bernardo, muchas veces parecería que el problema es que hay pluralidad religiosa. Por ejemplo, muchas veces los medios equivocadamente dicen, es que en Chiapas el problema es que hay muchas religiones, como si el problema fuera la pluralidad religiosa. No, el problema es que no hemos sabido gestionar la pluralidad religiosa. De la misma manera que en otras áreas no hemos sabido gestionar la pluralidad política, ¿no? Entonces el problema es que ¿cómo hacemos para manejarnos en una sociedad plural, con democracia y con libertades y con derechos de cada uno, ¿no? Ahora, y pareciera además, Roberto, que generalmente echamos la vuelta para el sureste. No, es que allá, en donde, pues quién sabe qué pasa, porque están en el campo o es una cuestión rural. Y etiquetamos, como son ignorantes, se cambian de religión. Como son ignorantes, se cambian de religión. La etiqueta es pesadísima, terrible. Y el problema no es tanto en las minorías, sino el problema es justamente, como menciona Roberto, ¿cómo me enseñas a mí? ¿Cómo me educas para poder convivir con los demás? Sean mayorías o minorías, porque el problema que se ve es la intolerancia hacia las minorías, pero también hacia las mayorías se puede dar el mismo fenómeno. Pero ese, obviamente, como no tiene trascendencia, pues no genera ningún problema. Ahora, no solamente se da en el campo, por favor, o sea, esto se da en todas partes. Aquí en el DF nosotros tenemos reportados, por ejemplo, una chica musulmana que fue atacada en el metro por una señora a golpes, diciéndole vete a tu país. Bueno, pues ella es mexicana, ¿a dónde quería que se fuera, no? También en la delegación Coyoacán, que fueron perseguidos los krishnas, ¿sí? Por estar tocando y cantando en la calle. Y bueno, pues lo veían muy mal que anduvieran los krishnas cantando en la calle. Tenemos la delegación Iztacalco, que solicitamos un servicio del deportivo para un evento, y entonces nos triplica casi todos los precios y nos cobra a sabiendas que nosotros no tenemos recursos como organizaciones sociales para pagar eso. Entonces el profesor de la Magdalena Michuca nos da así un de 120,000. ¿Por qué? Porque tienen pertenecen ustedes a alguna religión. Porque somos la campaña por la tolerancia religiosa, y eso no es compatible con su forma de pensamiento del delegado y de toda su gente, ¿no? Sí, no, yo creo que es importante señalar que la intolerancia tiene muchas caras. La religiosa es una, hay una política, otra cultural, como decíamos, pero es importante señalar que hay actividades intolerantes que yo llamo de guante blanco. Cotidianamente, incluso en nuestra casa, cuando opinamos y tenemos prejuicios y estigmas respecto a la mujer, a los indígenas, a los ancianos, estamos manifestando un comportamiento intolerante. Esta sería la cara más tenue de la intolerancia, pero hay una intolerancia que muestra un rostro violento. Las guerras de carácter étnico, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, los genocidios en Timor Oriental, actualmente se está llevando a cabo uno en Sudán y no hacemos nada para detenerlo. En fin, la intolerancia hoy se nos presenta como un fenómeno del siglo XXI, pero yo creo que el hecho religioso, el hecho de que hoy el tema religioso sea tan importante en términos de política y de análisis de la tolerancia, se relaciona, en mi opinión, con la caída del socialismo realmente existente, que de alguna u otra manera brindaba una identidad política al conjunto del mundo. Hace 10 o 15 años era muy sencillo colocarse o del lado de los países democráticos, industrializados, capitalistas, o de los llamados del bloque socialista. O sea, había dos opciones y eso y era clarísimo, cómodo, ¿no? Era una manera de tener una identidad fuerte. Hoy no existe eso, y el tema religioso, en mi opinión, se presenta en esta situación que Norberto Bobbio llama de soledad normativa de la democracia, que quiere decir un poco que la democracia hoy debe definir cuáles valores debe impulsar, porque la política no solo es una acción de conflicto y búsqueda del poder, sino también es la definición de valores de la convivencia humana, y cómo el tema religioso hoy llega a plantearle a la democracia su dudosa legitimidad en materia de valores democráticos. Ahí yo me explico el resurgimiento del tema religioso hoy. No que no exista, porque nuestros amigos que son historiadores nos podrán documentar los grandes hechos de intolerancia en la historia, empezando por la conversión del emperador Constantino en el
siglo III después de Cristo al cristianismo y que hace de la religión cristiana una religión oficial del Imperio Romano, pasando por las cruzadas, las diferentes formas de la Inquisición que existieron. Pero hoy la presencia, la relevancia del fenómeno religioso, en mi opinión, se debe a que hay un desconcierto generalizado. Ahora, tiene que ver también el asunto con, cuando tú dices, bueno, la religión tiene que ver con la política y con la forma de hacer que las cosas funcionen o caminen más o menos de manera homogénea. Cuando hay muchos pensamientos diferentes o muchas religiones diferentes, pues las cosas ya no caminan tan parejo ni se avanza tan rápido. ¿Eso también ha ocurrido en nuestro país? Mira, depende, ¿no? Yo lo creo es para un poco situar el debate, porque me parece muy importante decir que todo mensaje religioso, religión significa religare, es decir, articular los seres humanos con la divinidad. Todo mensaje religioso, toda religión tiene un mensaje positivo, de amor, de entendimiento, es decir, lo podemos encontrar desde el Islam o las grandes religiones, yo diría hasta muchos nuevos movimientos religiosos. Es decir, la dimensión religiosa tiene una dimensión positiva, de amor al prójimo, de amor, de entendimiento, el camino. El camino se tuerce cuando la religión empieza a tener asentamientos de poder, cuando la expansión de este mensaje religioso entra o se articula en el entramado de los intereses de la sociedad. Hace un momento hablamos de Chiapas. En Chiapas lo que sobresale es la intolerancia religiosa, ¿no? Es lo que sobresale es cuando asesinan a un pastor o a un sacerdote o entran en conflicto, toman una capilla, etcétera. Pero detrás de esos conflictos está fundamentalmente, hay estudios de la frontera del Colegio Sur, el problema de la tenencia de la tierra, los conflictos por el agua. Los principales problemas son principales problemas de tipo étnico, control de ciertos productos, como puede ser los refrescos, las velas, todo este tipo de cosas, sobre todo en la zona, además se ubica en dos grandes municipios, que es Chamula principalmente, donde están el 80% de los problemas en Chiapas. Pero claro, dicen, todo Chiapas es un polvorín, hay un problema también claros, de cómo analizar el problema. Entonces, muchas veces el problema no es lo religioso per se, sino los conflictos sociales que adquieren, los conflictos sociales que existen, o conflictos familiares también, que cuando llegan a niveles de ruptura absoluta, muchas veces para fortalecer esa identidad utilizan lo religioso. Ahora, ¿quiénes se encargan de utilizar lo religioso? Porque si vamos a empezar a situar las cosas en el punto, como decir, por ejemplo, es en la zona Chamula, es en tal lugar, no es todo Chiapas, ¿quiénes están atrás? Porque si la religión lo que propone son cuestiones positivas de convivencia, de amor al prójimo, de alguna manera de tolerancia, pues aquí hay un discurso que nada más no encaja en ningún lugar. ¿Quiénes se encargan? ¿Son líderes religiosos en contubernio con quién? ¿Debemos pensar una cosa así o no? Claro, mira, te pongo un ejemplo sencillo. Bush. Ándale. Es un ejemplo muy claro. Sí. Bush, para poder legitimar su guerra, su invasión, invocó a Dios. Cuando dice, habla, Dios está en este eje, ¿no? Contra el eje del mal. Contra el eje del mal, claro, sí. Bush manipula desde una perspectiva religiosa. Y estamos hablando, ¿no?, de la, entre comillas, democracia más grande del mundo. Por supuesto. En este caso, utiliza lo religioso para legitimar su acción. Y no solamente utiliza, sino hace una verdadera reflexión teológica, incluso en contra de su propia iglesia metodista, que dice, estás mal. Es un discurso conservador donde dice, Dios está del lado de la democracia, del lado de la libertad, y tenemos que enfrentar ese eje del mal, además con la connotación eje, que es contra los nazis, que hay toda una connotación, claro, digamos, y el mal, que es mucho más que nosotros dimos mal, sino es lo malvado, lo perverso. Maligno, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo muy claro de cómo lo religioso es manipulado. Ahora, no solamente del lado de Bush, también del otro lado, los fundamentalismos son eso, es una reducción ideológica de lo religioso para legitimar, digamos, mi interés, mi lucha. Es un problema también de... No, perdón. ¿Roberto? No, yo lo que quería contrastar un poco es que tampoco habría que pensar que los políticos utilizan siempre lo religioso para sus fines. Es decir, hay que también entender que las personas creen en las cosas que creen y son capaces, por esas creencias,
de hacer, de tener actos que normalmente una persona no tendría. Es decir, si las personas de Al Qaeda se subieron a un avión y son capaces de suicidarse, porque se suicidan aventándose con todo el avión sobre las Torres Gemelas, no es nada más por una motivación política, sino que hay realmente creencias que, llevadas a un cierto radicalismo, por supuesto, conducen a formas de intolerancia y a formas de violencia que también las propias religiones pueden tener. Es decir, ciertamente, como dice Bernardo, las religiones tienen aspectos sumamente positivos, esa es su esencia, pero también interpretadas de una cierta manera, como todas las religiones tienen corrientes que llevan interpretaciones negativas, también pueden conducir a exactamente lo contrario, ¿no? Y no es necesariamente una cuestión de manipulación política, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas de la intolerancia religiosa? Que ya estamos viendo que no está tan lejos, ni además tampoco tan chiquito, pues si la verdad es que hay una justificación, como bien apunta Bernardo, de una guerra terrible que ha costado muchísimos miles de dinero, pues como quiera va, pero digamos de vidas, ¿no? Y de una devastación, y lo estamos viendo en este siglo, pues no estamos tan alejados de aquello que ocurrió cuando las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Ahora los medios te lo hacen ver más cercano. Los medios lo acercan un poco más, pero regresamos. ¿Cuáles son las causas de la intolerancia? Si usted tiene alguna idea, pues ayúdenos y éntrele a este debate, a esta discusión que tenemos el día de hoy aquí de intolerancia religiosa en Diálogos en Confianza. En una cultura democrática es importante que haya diversidad en las formas de pensamiento y en las manifestaciones de lo religioso. Tolerancia religiosa. Y justo estábamos hablando acerca de si empieza desde lo más chiquito y va hasta lo más grande, o de lo grande se va hacia lo chiquito. Y la verdad es que las pruebas son muchas, tenemos todos los días un asunto de intolerancia de diferentes maneras. Pero yo me voy con Oscar, que está al otro lado del set alterno, que tiene ya participaciones de nuestro público, de nuestros invitados especiales. Así es. Hola. Javier, adelante. Sí, bueno, a mí me parece que hay como dos conceptos de tolerancia. Por una parte, el concepto clásico era más hacia soportar el mal menor o el mal que pues ya no podemos evitar. Bueno, pues todavía en México hay mucha de esa disquetolerancia, ¿no? Decir, bueno, pues como pues no te puedo fusilar, no hay pena de muerte en este país, pues está bien que pues, tienes que estar ahí, pues ya que. Pero realmente hay otro concepto más moderno de tolerancia, que es la tolerancia como el respeto y el aprecio positivo de la diversidad. El decir, bueno, somos diferentes y eso no tiene nada de malo, sino que nos enriquece. Creo que esa es la tolerancia que tendríamos que empezar a aprender más. Y bueno, finalmente quisiera comentar también que hay dos formas de entender la fe. Porque si la fe fueran las creencias, como algunas personas creen, entonces pues la verdad estaría difícil, porque si mis creencias dicen que pues hay una sola vía de la salvación y las tuyas dicen que sí, pero que es otra, entonces pues siempre nos íbamos a pelear y eso iba a estar difícil de conciliar. Pero afortunadamente también hay una visión, como no sé, filósofos como Gabriel Marcel plantean, que también la fe puede ser algo que es más profundo y más humano que las creencias. O sea, la fe en el idioma hindú, por ejemplo, se usa la palabra srada, que quiere decir aquello que atrapa tu corazón. Entonces, la fe es algo muy profundo, es algo humano que todos tenemos, y bueno, pues las creencias pues son importantes, pero no son ni siquiera lo más importante para la fe, y creo que eso es lo que permite que pueda haber un diálogo entre visiones del mundo diferentes. Gracias, Isidro. Sí, yo quisiera decir respecto a esto que es muy importante la observación que haces, porque muchas veces se piensa que el tolerante es una persona que no tiene convicciones, un blandengue que no es capaz de argumentar y defender su verdad, porque aquí cuando hablamos de tolerancia y de intolerancia religiosa, nos estamos enfrentando al tema de la verdad con mayúscula. Y yo creo, como decía un gran filósofo, que no vivimos en el universo, vivimos en un multiverso. Hay muchas maneras de afrontar esa verdad. Primera cuestión. Segunda cuestión, que el tolerante muchas veces se confunde también con un indiferente. El tolerante, dicen, es alguien que dice todo está bien si no es algo que a mí me involucre. Y no, yo creo que es muy importante hacer la distinción entre escepticismo, indiferencia y tolerancia. La palabra tolerancia es una gran palabra del léxico de la democracia.
como tú bien dices, en sus orígenes se reconoció principalmente como un concepto que tenía que ver con la soportación del mal. Por ejemplo, cuando se dan las expulsiones de los judíos en Europa, cuando se hacen las grandes luchas contra el mundo musulmán, estamos hablando del siglo XIV y XV, se piensa que a pesar de lo sangriento de la lucha, no es posible cancelar la herejía y el error, y por lo tanto se inventa la tolerancia para tratar de mantener un diálogo soportando y con inferioridad de aquel que es diferente. Pero no hay una aceptación y no hay, pues, no se acaba el conflicto jamás porque no hay un cambio de actitud. Pero yo digo que el tema de la tolerancia es también un fenómeno cultural que ha ido evolucionando, ha ido pasando de esa concepción estrecha de la soportación a una concepción más amplia del reconocimiento, y eso tiene que ver también, en mi opinión, con el tema de la cultura política. En México vivimos durante 70 años un sistema político en el cual había una concepción cultural e ideológica que nos hacía vernos a todos como pueblo homogéneo. Hoy que estamos transitando a la democracia, estamos descubriendo el valor de la diversidad, y yo creo que ahora estamos enfrentando también un nuevo cambio de la tolerancia. Está transformándose de ser una concepción del individuo, de la persona, de sus libertades, que ya, por cierto, están garantizadas en el orden constitucional, a una nueva concepción de la tolerancia pluralista, donde el tema del respeto y el reconocimiento ya no es hacia la persona, sino hacia los grupos. Por eso el tema de la minoría es muy importante, y este florecimiento, esta diversidad religiosa debe verse como una conquista, un tesoro de la democratización mexicana. Ahora, la diversidad religiosa, que cuando hablamos de esto y de la política, hablamos también de un pensamiento que censura permanentemente muchas de las manifestaciones. Podríamos decir hoy que hay mucha mayor libertad hoy que antes. Bueno, hay más libertad, que ya los ciudadanos nos estamos también apoderando de este tema. Antiguamente este tema nada más lo hablaban los jerarcas religiosos, los políticos, y entre comillas, porque si no querías tener problemas, ni hables de religión ni hables de fútbol. Entonces ahí estábamos, y los ciudadanos algunas otras cosas más podríamos agregar al tema. Los ciudadanos no teníamos una función activa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que existe la campaña por la tolerancia religiosa, que está realmente construida con puros ciudadanos comunes, cotidianos, amas de casa, trabajadores, que ya están hablando de cómo quieren vivir su religión y que quieren ese espacio para hablarlo, para fundamentar, para exigir los derechos que ya están plasmados. Ahora, ¿ha habido una discusión? Sí, Josué. Tendría que ver esta parte de la apropiación. ¿Cómo me apropio de la religión? Es decir, ¿cómo la aprendo? ¿Cómo la adquiero? Cada quien individual. Y es terrible porque ¿cómo aprenden los niños la religión? Es una serie de ordenanzas. No lo cuestionas, no puedes cuestionarlo. Y los rituales se aprenden A, B, C, D. Y entre más rituales tengas, te cuesta más trabajo. Y por lo tanto, menos tiempo tienes de pensarlo. ¿Y eso qué va a implicar? Que el día de mañana simplemente te encuentras con alguien que viste diferente, que cree diferente, que come diferente, y dices, es alguien diferente, no es alguien cercano, y me da miedo, porque no aprendí a cómo comportarlo. Ahí esa parte cuando mencionabas de quién es el culpable, hace un rato que mencionas culpables de la intolerancia, yo pensaría que tiene que ver con cómo lo aprendemos, cómo nos enseñan a no cuestionarlo. El líder religioso o el que te enseña la religión, a lo mejor no es el jerarca, simplemente es alguien, el papá. Pues tienes que aprenderlo porque así dijo Dios. Que le hayan enseñado al papá y cómo se lo hayan enseñado. Y nunca cuestionan. Y eso sería interesante preguntar, padres de familia, ¿cómo le están enseñando a su hijo religión? ¿Saben cómo creen las otras religiones? Y obviamente estamos enseñando con generalmente no sabemos lo que piensa la otra religión. Ahora, en nuestro país, cuando vino toda esta apertura y cuando incluso el asunto de las concesiones de radio y demás, se ha discutido, ¿no? Que de alguna manera la educación laica, etcétera, logró que nuestro país fuera homogéneo y que se fueran asimilando las diferentes religiones como fuera, pero se fueron asimilando. Y hacían muchos especialistas la comparación, por ejemplo, con lo que ocurrió con la caída del muro, ¿no? Y que, bueno, esto además hizo que muchas culturas se enfrentaran y las religiones igual. ¿Sí nos ayudó o no nos ayudó? ¿Hasta dónde eso funcionó en nuestro país? ¿Sigue funcionando? Mira, a mí qué bueno que tocas el tema porque me parece muy importante recordar que si algo de tolerancia religiosa tenemos en este país
y de libertades religiosas, es gracias sobre todo a una cosa que llamamos el Estado laico. Es decir, las libertades religiosas, por lo menos en México, existen, y en muchos lugares de Europa también, existen solo a partir del momento que se establece un Estado que es el Estado laico. Es decir, un Estado que se separa de una religión oficial, que permite la libertad de cultos y la libertad de creencias, y por lo tanto se puede empezar a construir verdaderamente una pluralidad. Y el espacio a donde se enseña precisamente una serie de valores universales que todos podemos compartir en un país o en el mundo, independientemente de las creencias religiosas de cada quien, es la escuela laica, la educación laica. Y que tenga sus defectos, por supuesto que los ha tenido. Uno de los defectos es que la educación laica muchas veces ha ignorado la necesidad de una cultura sobre las religiones. Porque no le toca precisamente cultura sobre muchas religiones. Veces se entendió que la educación laica significaba ignorar lo religioso. Y aquí yo creo que lo que tenemos que recuperar es la necesidad de que todos tengamos información, no necesariamente del catecismo, no confesional, pero sí información sobre las religiones, porque las personas necesitan información para poder tomar sus decisiones con la mayor libertad de conciencia. Pero en esto es central que no se trata de regresar a esquemas religiosos, sino se trata de fortalecer la educación laica y el Estado laico, que es el único en la práctica que ha garantizado las libertades religiosas. Bernardo, sí. Ahora, a mí me gustaría retomar esto mismo, pero desde otra perspectiva. Y yo creo que hoy vivimos, me gustaría retomar mucho el tema que planteó Javier sobre el tema de la diversidad religiosa. Vivimos un mundo global y el fenómeno de la diversidad religiosa no es solamente en México que hemos crecido, se da a nivel internacional. Es decir, así como en el mercado hay cada vez más competencia, el mercado económico, el mercado político, entre los partidos, etcétera, en el mercado religioso también florecen un conjunto de nuevas alternativas y propuestas de cómo ordenar los sentimientos religiosos. Es decir, la religión no está aislada del momento en que estamos viviendo como cultura, como civilización. Ahora, el problema es cómo abordamos el tema de la diversidad y sobre todo también el tema de la competencia, porque hay que recordar que muchos de los problemas de intolerancia religiosa es porque el otro quiere expandir a través de su misión, de su apostolado, de la evangelización, de como quieran. Y eso molesta. No solamente molesta, estás afectando el mercado del otro, hay un problema de mercado. Es como si una empresa está creciendo a costa del mercado de otra empresa. Oye, pero entonces mucha gente se va a enojar porque estás hablando de la religión como un asunto de mercado, y a los feligreses como la parte que va a llegar a adquirir y consumir todo este asunto. Déjame decirte que hay teóricos de Max Weber, hablaba de mercados religiosos. Mercado de los bienes de salvación se llama. De los bienes Peter de Berger salvación, hace una reflexión parecida, pero sí, lo que estamos hablando es, hay unas ofertas religiosas que están presentes y que interactúan, a veces no de manera tan pacífica. Ahora, la cuestión aquí de fondo es cómo conviven estas perspectivas, es decir, cómo se convive frente al otro que puede ser una amenaza. Y así como señalaba Isidro, que hemos terminado un monopolio político de 70 años en este país, podemos decir que se está resquebrajando poco a poco un monopolio religioso que en este país tiene siglos. Que tendríamos que ver, perdón, pero me tengo que ir unos mensajes, y yo nada más quisiera apuntar que tendríamos que ver qué nos va a costar más trabajo, si el que se rompió de 70 años o el que se está rompiendo ahora apenas, ¿no? Pues bueno, cuando regresemos lo vemos. Cuando regresemos lo vemos, y también si esto es ahora una causa de intolerancia religiosa en nuestro país. Regresamos. La intolerancia es un aprendizaje de normas, valores y comportamientos que rechazan lo diferente. Alrededor de todo este asunto. Entonces fue muy interesante. Bueno, yo quisiera decirle a nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla, a todos quienes están con nosotros aquí en Diálogos, que la verdad es que el tema de intolerancia religiosa o de tolerancia religiosa tiene que ver con muchísimas cosas. Y ahorita estábamos platicando acerca de lo que ocurre, por ejemplo, en cuanto al proselitismo que decía Bernardo, que está con nosotros, pero tiene que ver también con la familia, tiene que ver con lo más íntimo de nosotros. Josué, por favor, si tú pudieras apuntar esta parte que también es muy importante. Tiene que ver con cómo le voy a explicar a mi hijo que su abuelo, que acaba de fallecer, ¿a dónde va a ir? Tengo que buscar una forma de enseñanza religiosa y decirle, la muerte
tiene una trascendencia religiosa. ¿Y qué modelo religioso le voy a enseñar? El que me permite acercarme, convivir. Y esta forma de vivir lo religioso es la que nos va marcando en el sentido de cómo me voy relacionando con los demás. Si hago, pensando como grupo religioso, si hago proselitismo, no, tengo que ofertarle a esa familia cosas que están necesitando. En este momento necesitas una atención, necesitas ayuda. No sé qué me da este asunto de la oferta y le estoy ofertando un servicio de salvación. Sí. ¿Cómo? Sí. Un bien de salvación. Pasa al supermercado por su... de pronto como que a mí esto me llama la atención porque pues quienes están profesando una religión dirán, pero ¿qué están diciendo los que están ahí sentados, por favor? Claro, no conocen mi religión, no saben que yo lo creo porque lo vivo. Definitivamente. Pero sería es un muy tema de creencias hacia nosotros si no lo entienden. Entonces... Exactamente, Roberto. No, sería muy ahí tolerante. es donde yo digo que debe entrar este tema para ser manejado por los ciudadanos, para ser manejado por aquellos que están profesando las religiones, porque no se vale que empiece a criticar yo una religión si no la conozco, si no sé su dogma, si no sé su protocolo de convivencia. Nos dejamos llevar, pues. Entonces tenemos que convivir, tenemos que aprender del otro, tenemos que ceder en nuestra estructura para poder entender forzosamente al otro, al diferente, que finalmente el diferente es uno mismo. Y el problema está en que cómo mi hijo, que convive en la escuela, va ahora a traer otras ideologías que aquí en la casa somos de buena familia, no las creemos. Porque somos de buena familia. Sí, ese es el punto en el cual inmediatamente no es que yo crea o cómo crea, sino aquí se cree porque así siempre ha sido, desde que llegaron los españoles, desde que llegaron X personas, siempre hemos creído de tal forma. Por lo tanto, ¿por qué tú vas a creer de tal cual forma? ¿Cómo te Eres atreves? excluido incluso de la familia. ¿Por qué tú crees de diferente forma? No nos quieres. El chantaje emocional es terrible. O sea que desde la familia empezamos con este asunto tan sí, no lo torcidito. aceptamos, no aprendemos a decir, bueno, tu hermano que empieza a tener otras ideas diferentes, vamos a conocer por qué piensa de tal forma. Uy, yo nunca he escuchado que eso se diga en familia, ustedes han de perdón, pero nunca lo he escuchado. Lo que pasa es que las religiones, y hay que también entender eso, forman comunidades que muchas veces rompen unidades familiares. Quiero decir, hasta Jesucristo dijo, si tú me quieres seguir, tú tienes que dejar todo lo que tienes, incluida tu familia, así, ¿por qué? Porque formas una nueva comunidad. Entonces, muchas veces eso es difícil de entender por quienes forman ese núcleo natural que es la familia, ¿no? Pero yo quisiera decir algo que es un poco todavía más grave que esto. Estamos hablando de tolerancia, de intolerancia, pero lo peor del caso es que en la historia puede haber casos de tolerancia, se ha llegado a casos de tolerancia, pero eso no elimina la discriminación. Es decir, no porque acabemos aquí todos contentos porque ya vamos a ser más tolerantes, se van a acabar los problemas y ya no va a haber discriminación en México. Por ejemplo, los musulmanes cuando llegaron y ocuparon todas las tierras que ocuparon en su expansión, toleraban a los cristianos, toleraban a los judíos, pero les hacían pagar un impuesto especial. Eso era una forma de discriminación. Los anglicanos toleraban a los católicos, pero no podían ser funcionarios los católicos en Inglaterra. Los católicos toleraban a los judíos, en muchos casos, en otros no, pero aún así los discriminaban. Lo cual quiere decir que aquí nosotros podemos llegar a una sociedad muy tolerante, pero que sigamos igualmente discriminadores. Es decir, porque aquí tenemos una sociedad en la que todos somos iguales y todos podemos decir hacia afuera que somos muy tolerantes, pero en el fondo las prácticas de discriminación no son excluyentes, aun si existe tolerancia, porque precisamente te soporto, te aguanto, pero te sigo discriminando, ¿no? De alguna manera te la hago pagar, pues. Sí, no, es decir, aquí hay casos, por ejemplo, yo te tolero como de una religión distinta, pero te estoy dando un tratamiento diferenciado. Y eso lo seguimos viviendo en nuestro país. Un poco lo que yo quiero aquí insistir es que no todo se acaba con terminar con la intolerancia, sino que cierta forma de tolerancia
todavía esconde muchas formas de discriminación que vivimos, pues. ¿Por qué? Porque tenemos muchas instancias, por eso lo que dijeron de los partidos y de los gobiernos es muy cierto. Tenemos gobiernos que supuestamente tratan a todos por igual, pero en realidad hay privilegios y hay diferenciaciones. Ella lo dijo en el caso de cuando le rentaron el estadio o donde querían hacer. ¿No? Es decir, no había intolerancia, había discriminación. Tú tienes que cumplir con eso. Son dos fenómenos distintos. ¿Dos fenómenos diferentes? Yo creo que son dos fenómenos. Ahorita voy para allá. Primero, yo creo que es importantísimo abandonar esa concepción de la tolerancia como soportación. Eso era del medievo, dejémoslo allá. Hoy hay que asumir la tolerancia como un reconocimiento. Y desde este punto de vista, yo creo que el tema religioso vamos dejándolo en la conciencia de cada quien. Aquí sí, como decía Max Weber, hagamos un gran templo en el cual cada quien vaya a adorar a su propio Dios, ¿no? Porque esto forma parte de la libertad individual de pensamiento. Pero hay otros temas, como tú bien señalas, el de la discriminación, y no solo. Estaría el racismo, estaría esta concepción de los enemigos en política, donde no hay una relación posible, porque con el enemigo no se dialoga, se combate, se destruye. Yo creo... Ay, me suena raro, eso no ocurre aquí. Sí, no, porque una de las preguntas fundamentales que ha planteado ahora Roberto, me parece a mí, es una pregunta que recorre la historia del pensamiento político, que en realidad son dos preguntas. Una, ¿debemos ser tolerantes con los intolerantes? Y hay dos respuestas. Hay quienes, como Karl Popper, dicen, hay que ser intolerantes con los intolerantes, porque el intolerante, a diferencia del tolerante que busca los argumentos y el diálogo, el intolerante busca siempre con la fuerza y la violencia imponer sus opiniones. ¿Por qué te iba a decir cuál es el parámetro para saber quién es intolerante? Karl Popper estaba pensando en el nazismo, que usando los métodos democráticos llegó al poder. Hitler, a través de elecciones libres, llega al poder y construye un sistema fascista, totalitario, persecutorio. Y se aventa una matanza. Y hay otra respuesta en la historia del pensamiento político que dice, yo me suscribo a esta, que hay que ser tolerantes incluso con los intolerantes, porque la violencia en ningún lugar del mundo resuelve los problemas de modo definitivo. La violencia produce más violencia y la intolerancia genera nuevas intolerancias. Entonces yo creo que una concepción democrática de la tolerancia pluralista, yo subrayo esto porque en mi opinión los problemas hoy no son de la persona, son de los grupos. Por ejemplo, hablando de educación laica, en Francia se acaba de aprobar una ley donde se prohíbe el uso en las universidades de símbolos religiosos ostentosos, pero no se dice nada, por ejemplo, de los punks que van con el pelo parado, los tornillos. Pero es que esa no es una religión. Por eso, pero entonces yo digo que el tema de la laicidad por sí solo no resuelve las profundas intolerancias. Aquí tenemos que dar un paso adelante y reconocer que la convivencia democrática plantea la necesidad de una sociedad fundada en la tolerancia. O es tolerante o no es nada, porque o es el acuerdo, la tolerancia, la cooperación, o es la guerra, el conflicto y el exterminio mutuo. ¿Y no es eso ser intolerante? Pues sí, es una manera de reproducir las intolerancias, pero por eso decíamos al inicio, todos llevamos un intolerante dentro. Tenemos que construir una cultura de la tolerancia. Es muy fatigoso porque trabajamos tantísimo. Por ejemplo, el IFE hace unas campañas enormes de cultura cívica y de educación democrática. Y mira que casi nadie salió a votar. Y la intolerancia, como dice muy bien mi querido amigo Roberto, no se cancela, al contrario, surgen nuevas formas, nuevas expresiones cada vez más difíciles. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos supimos que 6 millones de judíos murieron en los hornos crematorios, todo el mundo dijo, el racismo no volverá a ocurrir. Sin embargo, hoy hay nuevas formas mucho más agresivas de racismo que en el pasado. Hace 10 años a un migrante mexicano lo tomaban, lo golpeaban, lo repatriaban. Hoy le disparan por la espalda. Para mí eso es un nuevo racismo, nuevas formas de intolerancia que no se resuelven solo con el hecho político cultural, hay que ir más allá. Efren, perdón, pero me tengo que ir al chat porque ya Efren... Gracias, yo quisiera citar el informe del relator especial para la libertad de conciencia, donde él diría que el origen de la discriminación es la intolerancia. Entonces es la intolerancia la que produce la discriminación, y aún que se combata la discriminación, la intolerancia puede ir más allá, como por ejemplo el fomento del odio, ¿no? El señalar a los otros, el atacar a los otros, y eso sí puede llevar a otros nuevos actos que podríamos tipificar muy claramente, que sería la violencia, el homicidio, el asesinato. Entonces, en ese sentido yo diría que la tolerancia también como virtud de los ciudadanos es una necesidad política del Estado. El Estado es el que debe fomentar la tolerancia. En nuestro país vivimos no solo un laicismo, sino un laicocefalismo, es decir, el gobierno quería controlar la cantidad de sacerdotes y de curas que podía tener una iglesia. Entonces ya había una intromisión directa en la vida interna. ¿Y eso no está bien?
No, porque coarta los derechos del grupo que tiene esa determinada religión. Y por otro lado quería señalar con respecto a tu inquietud de si había de que llamarlo así como el mercado. Sí, es que podría ser la plaza pública, ¿no? Es decir, este lugar donde todos estamos juntos, donde todos estamos en el mismo tiempo y que estamos aquí, tenemos que convivir por lo tanto. Y entonces la pregunta es si podemos vivir de forma civilizada y podemos convivir con tolerancia. Fíjate, te voy a contar esta llamada que me está llegando, que me parece muy buena. Es una persona de 24 años. Mi papá se hizo cristiano y a todas sus hijas nos inculcó su religión y sus ideas como él quiso. Nos inculcó cosas que él creía que eran buenas. Tenemos muchos remordimientos y no aceptamos la religión de mi papá. Solo 2 de las hijas están casadas. Mis hermanas chicas se han salido de la casa porque les quieren imponer su religión y sus creencias a golpes. A ver, estamos en un asunto ideal. Quisiera terminar hablando de la tolerancia maravillosa, pero tú ten al Señor adentro de tu casa. Claro, yo quisiera terminar el comentario. ¿Cómo lo toleras? Incluso aquí hay unas gentes en el chat que están diciendo esto de que los que tienen una religión son los que tienen esa tendencia a ser intolerantes y los que no tienen religión son los que podrían ser no intolerantes. Yo diría que no, y aquí frente a ti tienes la prueba, ¿no? Aquí hay Brahma Kumaris, musulmanes, krishnas, cienciólogos, Falun Dafa, evangélicos, mexicanidad, y no los ves que se estén golpeando o pellizcándose, ¿no? No, lo que pasa es que no están haciendo proselitismo. Pero están aquí juntos, están conviviendo. Perdón, ahorita vamos del otro lado, por eso se las estoy lanzando. Me voy unos mensajes. Claro. Me voy unos mensajes. Bien, ya tenemos libros para usted. Si usted desea saber más sobre el tema de hoy, le tenemos las siguientes sugerencias bibliográficas: Los recorridos de la tolerancia de Isidro H. Cisneros y Tratado de la tolerancia de Michael Balzer, en los cuales se hace un recorrido histórico de los sistemas políticos, las ideas y el pensamiento de Locke, Spinoza, Popper, Bobbio, Voltaire y Weber, entre otros autores. Sin duda, obras importantes para entender los dilemas del pluralismo cultural de la vida moderna. Por su parte, en el libro Religiones del Mundo, Cultos y Creencias del Hombre, de Jorge Morales de Castro, usted encontrará con más detalle algunas respuestas a las preguntas cotidianas de las diferencias entre las religiones del mundo y el porqué de su existencia. Y para los niños, tenemos el libro Las religiones explicadas a los niños, de Daniela Bott y Bela Bingel, libro útil para que los niños entiendan los valores de las palabras respeto y tolerancia desde la perspectiva religiosa. De cada uno de estos libros tenemos 3 ejemplares, a excepción de este último, que solicitamos sean de niños de 8 a 15 años que nos llamen para solicitárnoslos. Ya vamos a una pausa y volvemos a Diálogos en Confianza. Entre más dogmáticas sean las creencias, más fuerte será el miedo a los que piensan diferente. Y el miedo puede provocar rechazo e intolerancia. ¿Por qué los nuevos movimientos religiosos entran en los pobres? Es una oferta por la de inclusión. Mientras el sistema te excluye con claro, estos te incluyen. Estos te incluyen. Bueno, ¿qué pasa? O la nueva era, ¿por qué en las clases medias? ¿Por qué tú probablemente estés en algo de nueva era, algo, ¿no? Claro, tu pensamiento es diferente, claro. Tu pensamiento es diferente y demás. Bueno, sí, pero pero todos tenemos una opinión con respecto a esto de la tolerancia o la intolerancia religiosa. Y en otros tiempos, un pueblo podía, por ejemplo, compartir una misma religión como parte de todo lo que era su cultura, la visión política. En la antigüedad los griegos eran politeístas. Exactamente, eran politeístas. Bueno, eso ha cambiado. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo pensamos? Finalmente, vamos a ver este sondeo que hizo nuestro equipo de producción, ¿les parece? Tolerancia religiosa. Bueno, será comprender por si una persona que es de otra religión, por si un cristiano con un católico, el poder convivir ambos, ¿no? Eso para mí es tolerancia. Es respetar a cada uno su criterio en cualquier religión que ellos se desenvuelvan. Cada persona tenemos nuestro propio criterio en cuanto a la religión. Tanto católicos como evangelistas, testigos de Jehová, tengan una convivencia armónica y no interfieran en sus formas de pensar. Es la tolerancia a las ideas de cada persona respecto a su pensamiento hacia Dios o hacia lo que ellos creen que es Dios. Que aunque sean de otras creencias, yo no voy a estar en contra, sino voy a aceptar lo que otras personas piensan sobre su religión. Bueno, pues todo esto suena muy bonito, pero la verdad es que no estamos siendo tolerantes y dentro de la familia cuando alguien cambia
híjole, a ver cómo lo vamos a aguantar, ya no queremos ni llegar a comer. La verdad, eso es cierto, no queremos llegar. Dice, somos católicos practicantes, mis hijas están estudiando en escuela de monjas, yo estuve internada en un colegio de monjas durante 5 años. Mi esposo es muy católico. En el momento que hablamos de otra religión, él se molesta demasiado. Mi hija mayor tiene 18 años y otra 13. Por mera cultura general queríamos ver al Dalai Lama, este asunto que hemos comentado desde la mañana. Pero en cuanto le dijimos, se puso furioso. Nos dijo que no teníamos que ir porque ahí inician los desvíos de ideología religiosa, los cambios de religión en la juventud. Como mamá pienso que todo depende de cómo nos eduquen, de las bases que tengamos. Si estamos conscientes de nuestras creencias, no tenemos por qué cambiar. Su respuesta me extrañó porque él lee todo tipo de libros sobre las diferentes religiones. Una cosa es leer y otra cosa es aceptar. Claro. María Rodríguez. Decir que no, él sí, pero no deja que su familia lea, ¿o qué? A ver, ¿y esa cómo lo llamamos? Eso ya es casi violencia intrafamiliar, digo, porque obviamente, como fue el caso anterior. ¿Tienes razón, fíjate, Roberto? No, sí, por eso lo digo. No, yo creo que de veras es muy importante ver cómo en estos casos muy concretos, ves cómo estamos en una cultura en donde es una cultura machista, es una cultura patriarcal, que muchas de las religiones están enraizadas también en eso y que refuerzan ciertos esquemas. Y eso hace que las personas quieran que los demás no sepan de otras religiones, como si eso fuera un peligro. Cuando estoy seguro que si las niñas estas van a ver al Dalai Lama, lo único que va a hacer reforzar la parte positiva que el propio cristianismo tiene. Ahora, hay otra cosa también importante que me parece resaltar, y es que la religión da identidad también. Cuando Isidro hace un momento hablaba, ¿por qué lo religioso tiene mucha fuerza en los últimos decenios en nuestra cultura? Es precisamente, Isidro, porque hay un problema de la razón, los grandes sistemas políticos, la ciencia, se han fracturado, se han desgastado, hay una fatiga de la razón. Y lo religioso da identidad. Entonces, claro, cuando un padre de familia ve que su hija se va a casar con un evangélico, en el fondo lo que está también es un problema de identidad y de seguridad, porque la identidad, sabes quién eres y sabes, tienes una cuestión de seguridad. Y yo te doy unas raíces abrirte como a lo familia, otro, ¿no? diferente, abrirte a lo misterioso, es entrar en un terreno de incertidumbre. Entonces, hay un aspecto que Roberto tocó que me gustaría que no podríamos dejar, que es el tema de la educación, de la información. Tenemos que abrirnos. Y una parte de la inseguridad, de la identidad, es cuando no conocemos al otro. Entonces, claro, lo prejuiciamos, le llenamos de preconceptos. Entonces, muchos padres de familia, al no conocer otras religiones, sus aspectos positivos, elementos que enriquecen la vida y la convivencia de una comunidad, de una familia, por supuesto que lo desechan. Hay un problema de información. Bueno, dice María Rodríguez Martínez, que tiene 40 años. Yo me definía como católica, pero no profesaba. Después entré a un grupo de oración carismática y por estar ahí he sido relegada por miembros de mi familia y otros conocidos. Hablé con ellos después de agresiones, mi pareja me prohibió ir. O sea, ¿a qué grado llegó esto? Fíjense nada más. Yo me siento inconforme porque si voy a este lugar es para orar por el mundo. Me llena, me siento bien en ir a este lugar. Pero allá, su familia, sus conocidos e incluso ha tenido agresiones de pareja. ¿Y por qué deja que su novio le impide y le prohíba? No, su pareja. Su pareja. Bueno, novio, ¿verdad? Ojalá fuera novio toda la vida. ¿Por qué le va a impedir su pareja? Pues que no se deje ya, digo, pues quiere decir que no es muy buena pareja. Y entonces vamos a tener otro tipo de conflictos. Hay que hacer otro programa, por favor, de ahora cómo le vamos a resolver el problema. Pero está muy interesante. Oscar, por favor. Vamos también con Oscar. Buenos días, soy practicante de una disciplina que se llama Falun Dafa y quiero decirles que nuestra práctica está siendo prohibida en China, desafortunadamente. ¿Santerismo? No, es una disciplina. Falun Dafa, perdóneme. Falun Dafa, es una variedad del budismo, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, ¿está siendo prohibida en dónde? En China. Actualmente 1.600 muertes, 250.000 detenciones, campos de labores forzadas, hospitalización para lavados de cerebro. Y en México, desafortunadamente, a un reportero, ¿se vale decir el periódico? Adelante, el por Reforma, por sacar un artículo, recibe llamadas telefónicas de la embajada considerándolo ciudadano no grato. Y bueno, el espionaje y la vigilancia continua, pues para los practicantes de otras partes del mundo.
disparos en Sudáfrica, en fin, tenemos muchos casos de esta situación y bueno, qué decir también de la cuestión política, ¿no?, que actualmente se está teniendo. Gracias Óscar por esta aportación. Eso es muy interesante, sobre todo a la luz de la visita del Dalai Lama a partir del próximo lunes. Hay que recordar acá que el Tíbet es era un país independiente hasta que China lo ocupó militarmente a partir de 1949. Es muy peligroso que un Estado como el de la República Popular China impida y violente una de las culturas más antiguas del mundo. Un país como el Tíbet, una religión como el budismo o Falun Dafa, que son religiones que pregonan la paz. Hoy esa región es una base militar de la República Popular China. Se dice que ha habido incluso pruebas nucleares, hay una persecución muy grande, represión, violación a los derechos humanos. Es cierto eso que tú dices. Yo creo que ahora que tenemos esta oportunidad de la visita del Dalai Lama, tendríamos incluso que pedirles a nuestros políticos congruencia, porque se habla de una nueva política de los derechos humanos y sin embargo esa conveniencia, ¿no? Porque yo digo, aquí estamos en México, puede ser que en China se prohíba, pero aquí estamos en México y creo, como decían mis colegas, que hay que fortalecer un espíritu de tolerancia y de apertura. Yo creo que es muy importante lo que tú dices. Perdón. No, adelante, por favor. Yo encantada que ustedes dialoguen, por favor. A ver, Darshan. Buenos días a todos los miembros del panel. Quería retomar un factor que estaba mencionando Josué sobre la educación. Él enfatizaba la educación en la familia. Y también creo que es muy importante conseguir la cooperación de los líderes religiosos para poder crear una nueva cultura de tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque en realidad el Bhagavad Gita o el Corán o la Biblia jamás promueven violencia. Pero el sacerdote, el padre o el gurú, el guía espiritual, cual fuera el nombre, toma esa enseñanza y la interpreta a su manera. ¿Cómo? En esencia casi todas las religiones enseñan amor a Dios, ¿verdad? Y amor al prójimo, ¿no?, como consecuencia, pero nosotros lo interpretamos diferente. Hay alguien que pertenece a una religión distinta, es un enemigo, y empieza el chantaje. Esa persona se va a ir al infierno cuando yo no, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas que se dedican a predicar cualquier religión entiendan que deben usar un método distinto al que se usó antes. ¿Cómo debe ser ese método? Debe ser un método en el que no se acostumbre blasfemar, ofender, ¿verdad?, o catalogar de una forma muy negativa a cualquier otra persona. Y se puede predicar sin tener que utilizar estas formas que crean mucha digamos, división en las personas. Gracias, Josué. El fin de semana veía un canal religioso en Guerrero y decía el cura, era un cura. Un canal religioso. Un canal religioso, claro. Y decía el cura, hay que ser cristiano todo el camino, hasta la muerte. Hay gente que a la mitad del camino se cansa, se vuelve budista, se vuelve musulmán. Esas frases son desastrosas y son justamente las que generan los problemas religiosos. Yo, feligrés, estoy aprendiendo en un culto. Y si el cura, pastor, ministro, sacerdote, sea el culto que sea, dice, tengan cuidado con los demás porque son el maligno, ¿qué me está enseñando? A ser intolerante. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Me voy a ir unos mensajes, sí, Roberto. Me voy a mensajes, regreso, te doy la palabra, ¿te parece? Regresamos. ¿Dónde está la intolerancia? ¿Dónde empezamos realmente a ser intolerantes? ¿Dónde se torció el camino en este asunto de las religiones que, como bien decía nuestro invitado hoy, proponen cosas positivas y proponen la aceptación del otro, pero de veras la aceptación, hasta con mucho cariño, y eso no lo vemos en ningún lado en general. Regresamos. El intolerante no nace. Se hace cuando se niega a admitir el derecho de otros a tener una manera de pensar diferente. Ya regresamos. ¿Hasta dónde la tolerancia religiosa? Ahí les va. Antonio Juárez Espinosa tiene 66 años y nos dice: soy una persona que nunca me han interesado las religiones, pero considero que ya que todas las religiones vienen del extranjero, deben someterse a nuestras leyes y ser respetuosas a nuestras instituciones. Y el hecho de haber expulsado a algunos niños de escuelas no fue por prácticas religiosas, sino por no venerar a los símbolos patrios. En este caso, la Secretaría de Educación Pública ha sido tolerante en este caso, pero la Secretaría de Gobernación debería ser más enérgica para hacer respetar los derechos de todas las personas. ¿Hasta dónde? La tolerancia, perdón que yo lo ponga así, pero es que tiene que ver... exacto de
qué bueno que los toleran, pero qué bueno que los siguen discriminando, ¿no? Es decir, aquí los testigos de Jehová, que son los involucrados en este tipo de cuestiones. Y hay unos que se llaman sabáticos que no van a trabajar los sábados. Sí, y hay los cuaqueros que no quieren hacer la guerra, y hay muchos que por razones religiosas no quieren cumplir con los que están involucrados por la ley. Son desempleados. Pero el punto siguiente es, ¿cuáles son los derechos primordiales de cada individuo? Y por ejemplo, los niños testigos de Jehová tienen derecho a la educación también. Y eso está por encima de muchas otras prescripciones, como cómo se interpreta también esta cuestión de los símbolos patrios. Porque en la ley de asociaciones religiosas y culto público dice que está prohibido agraviar a los símbolos patrios. ¿En qué agravia a un niño si se pone en la fila de atrás sin saludar? En nada. En nada. Entonces, por supuesto que eso se debe de entender, que mientras no haya un atentado en contra de los valores comunes que nos conducen como sociedad, ese debe ser el espacio precisamente en donde debe haber tolerancia bien entendida. El caso de la escuela francesa, yo quiero regresar porque precisamente tiene que ver con eso. Es decir, si uno puede estar o no de acuerdo con las medidas de la prohibición de los símbolos religiosos en la escuela, pero la razón específica... Estamos hablando de Francia. De Francia, pero eso nos concierne. Claro, porque la razón específica por la que allí se impidió el uso de símbolos religiosos es porque había grupos muy agresivos que querían hacer que la escuela pública se convirtiera en un lugar para difusión de sus propias doctrinas que atentan contra los valores universales, como cuál. Bueno, algunos de estos grupos religiosos dicen que el hombre y la mujer no son iguales. Pero no, entonces sí estamos hablando de que el Estado no puede ser neutral en eso. El Estado tiene la obligación, a través de la escuela pública, que es donde están los valores comunes, de hacer valer y respetar esos valores. Lo que dijo Isidro, es decir, el Estado no puede quedarse parado frente a las agresiones contra los valores universales, como son que el hombre y la mujer son iguales, salvo en la casa del Señor, que no deja leer a sus hijas. Pero precisamente ese es el punto, y la importancia de la educación laica en nuestro país. ¿No? Hay una cuestión aquí que me gustaría también subrayar siguiendo esta línea, es decir, hay una tentación de muchas religiones, sobre todo sus funcionarios, sus burocracias, sus estructuras, sus instituciones, de la teocracia. Es decir, ¿qué significa la teocracia? Significa que a través del comportamiento religioso y los valores religiosos se lleven a todos los niveles, a nivel político, a nivel legislativo, a nivel de la conducta cotidiana de las personas. Entonces, el problema es, muchas tendencias de religiones tienen, o su característica es, a regular todos los aspectos de la vida. Y ahí entran en contradicción cuando hay otras formas y otras formas de expresión, y hay tensión. Por eso la importancia de un Estado laico, un Estado que diga, se respetan las creencias, pero hay valores que son rectores y que tienen que formar parte de una convivencia común, porque si no sería una galimatías la sociedad. Yo nada más quisiera que anotar, y me voy con el público rápidamente, que hay religiones que efectivamente denostan a la mujer, o que dicen efectivamente que la mujer no es igual que el hombre. En ese sentido, ¿dónde queda la libertad religiosa? ¿Dónde queda la tolerancia? Me voy del otro lado y ustedes me la contestan después. Y también, por favor, nuestro público, ¿qué? A ver, Ángel, adelante. Sí, buenos días. Yo quiero citar algún comentario de Josué. Josué comenta de que es necesario que veamos las cosas desde una nueva perspectiva de enseñar la religión. Y yo lo veo de esta manera. Antes que nada, bueno, quiero decirles, soy pastor y maestro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Creo que se han cometido muchos errores a través de los siglos y que es bueno que nos demos cuenta que hay que corregirlos. Y una perspectiva nueva es que hay una nueva visión que en cierto momento se tiene que manifestar, que como cuerpo, o sea, personas que somos espíritu, alma y cuerpo. Dos terceras partes de nosotros están inmersas en un conocimiento y en una práctica para que se alimente el espíritu y el alma. Pero finalmente la tercera, que es la que va a determinar qué tanto esa religión, esa práctica es sana y es tolerante, es lo que hagamos en la sociedad.
porque finalmente ese es el resultado. O sea, Jesucristo dijo, por sus frutos serán conocidos. ¿De qué sirve entonces que pasemos tanto tiempo en discusión y en problemas? Nosotros como líderes, enseñar un acercamiento hacia Dios, un desarrollo de conceptos morales, cuando en realidad, cuando salen a la sociedad, no lo reflejan. Que ahí está donde está algo fallando dentro de nuestra práctica y de nuestra enseñanza. El concepto de Josué me parece excelente. Esa nueva perspectiva, es decir, ¿qué es lo que hacen fuera de la sociedad, en su trabajo, como ama de casa, como no sé, empresario? ¿Qué está haciendo esa persona que tiene esa práctica social y la comunión social? Josué, ahorita voy con Efraín. Pero tiene que ver, el punto es, yo, jerarca católico, jerarca musulmán, jerarca budista, la religión que sea, ¿dónde está el peligro que veo que mis feligreses convivan con los demás? Y muchas veces, no todas afortunadamente, muchas veces tiene que ver con, y ya no va a haber entradas económicas, mi templo no va a crecer, mi poder político se va a ver, es un problema de pasiones y deseos individuales que afectan a la estructura, cuando la religión es un elemento que te da sentido de vida. Que tiene que ver con otras cosas que no tendrían que ver con lo económico, ¿no? Pero ya vemos los emporios enormes. Bueno, Arturo Malvido Conway, creo que las personas que se apegan a la espiritualidad deberían de vivir en la pluralidad de la cosmovisión teológica basada en la armonía y el respeto. Carlos Domínguez Valencia, ¿cómo puede convivir el individuo que está en una secta ante una forma de gobierno republicano laico? Porque estos individuos no están de acuerdo con el gobierno republicano laico. Yo reacciono inmediatamente a esa. A ver, reacciona inmediatamente, por favor. Perdón. Yo creo que el uso de la palabra secta hay que eliminarlo también de nuestro lenguaje. Es inconcebible que una de nuestras legislaciones más avanzadas, que es el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, que es aquel ordenamiento jurídico que nos está ayudando a llegar a la democracia, todavía se refiere a las asociaciones religiosas como sectas. Esto es peyorativo, me parece a mí que inaceptable. Me parece que también la ley de asociaciones religiosas habla de sectas. Entonces yo digo que hay que caminar, es un paso lento, pero quisiera también decir que hablando de límites, a mí no me gusta la palabra. Yo creo que no hay que poner límites, quizás se deba a mi vocación anarquista, quizá, pero creo que hay un límite, y es el límite del respeto a los derechos humanos. En este momento, mientras nosotros estamos aquí disertando exquisitamente sobre aspectos varios del fenómeno de la tolerancia, hay 27 países donde se practican mutilaciones sexuales a las mujeres por motivos religiosos. Yo, como fundamentalista democrático, creo que eso es inaceptable. No me gustan los límites. No me gustó, por ejemplo, que existiera durante muchos siglos el Index Expurgatorium, que era esa lista de libros prohibidos, ¿no? Cuando alguien decide esto es bueno y esto es malo, ya la cosa se descompone. Pero creo que en este mar de confusión, algo que nos puede ayudar a orientarnos es el tema de los derechos humanos. Por ahí iría. Me voy, Oscar, contigo. Yo quiero nada más un poco decir que cuando utilizamos la palabra secta, lleva toda una carga de odio hacia el grupo y que hay que tener mucho cuidado al utilizar esa palabra en el momento que la utilizamos, porque es una agresión al otro. Gracias. Oscar. A ver, adelante, Daniel. Gracias, Oscar. Buenos días al panel, a todos. Yo soy Daniel Gutiérrez, soy masón de la Organización Masónica Mexicana, soy el oficial mayor, y considero que uno de los principales problemas es la falta de educación, la cultura. Si nos vamos rapidísimo en un análisis histórico, hay la invasión española a nuestro continente, la destrucción de toda la ideología, de todos los dioses que había en ese momento y de la cultura. 500 años. Llega Hidalgo, viene la insurgencia y en el acta de independencia la religión obligatoria es la católica. Llega Juárez y Juárez separa el concepto de la Iglesia y el Estado. Y estamos hablando del poder y del poder económico. Actualmente el Vaticano, su riqueza es incalculable, y gracias a que, bueno, al todo ese proselitismo a través de todo el mundo. La masonería se ha caracterizado fundamentalmente por la tolerancia. Sin embargo, esa falta de sensibilidad, inclusive en este siglo XXI, habemos grupos masónicos, grupos de masones que todavía están manejando una división de género. La mujer no puede ser igual.
en la Organización Masónica Mexicana, que inclusive este fin de semana en Puebla tenemos una reunión de masones por México para analizar toda esta problemática. Es una de las pocas organizaciones que acepta a la mujer como tal, teniendo además una lideresa a nivel nacional e internacional de nuestra organización. La educación, la cultura es una de las bases fundamentales para acabar con la intolerancia. Muchísimas gracias. Me voy a unos mensajes. Regresamos con el asunto de la tolerancia. ¿Y cuáles son las causas de la intolerancia? Si me las podemos enumerar, ya las hemos de alguna manera visto, pero regresamos con eso. Okay. Yo me sé una actitud crítica y analítica, abierta a las opiniones externas, ayuda a combatir la intolerancia religiosa. Porque estaba del otro lado del set. Causas de la intolerancia. Tolerando. ¿Perdón? Estabas tolerando. Estaba yo tolerando. No, estaba yo platicando con los demás. Bueno, vamos rápidamente a aquel lado y vamos ahorita a las causas y qué podemos hacer. ¿Qué sí tenemos para hacer, no? Karim, adelante. Hola, soy Karim, soy musulmana, pues no soy mexicana, pero de aquí vivo. Hay una situación muy peculiar, es que muchas veces se confunde lo que es la religión, de hecho el Islam, a cuestiones culturales. Una cosa, por ejemplo, dicen, es que en los países musulmanes se practica la ablación del clítoris en las mujeres. No son musulmanes, es una cuestión cultural, son cuestiones de un país, no es cuestión de religión, porque en el Corán jamás se dice esto, ni en la Sunna, que es las tradiciones, no se dice eso. O sea, hay muchas cosas que no son cuestiones de religión y toda la gente se ve encima de esto, ¿no? ¡Qué horror! Están mutilando a las mujeres los musulmanes. O sea, quiero decir ¿Tú qué pensarías, perdón, Karim, te pregunto muy rápidamente, ¿qué pensarías de una religión que ve a las mujeres menos que al hombre? Que no hay una igualdad, o digamos, no respetan las diferencias, pues. Pues para empezar, el hombre y la mujer, o sea, nunca van a ser iguales. De por hecho, eso no respetan las diferencias, de alguna manera no hay un equilibrio en ese asunto. Pues yo creo que es cuestión de roles también. Ok. O sea, cada uno tiene la característica propia de su género, ¿no? Entonces, querer invadir del otro lado es como, ¿qué onda, no? ¿Yo qué voy a hacer ahí? No tiene que ver con la religión, tiene que ver con la cultura. Yo creo que sí. Y aparte, otro punto es el feminismo. Hemos tenido muchos ataques, sobre todo nosotras las mujeres, en la forma de vestir. Una vez, una anécdota, de que en una plaza comercial a una chica se le atacó, llegó una señora y le empezó a pegar, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas vestida? ¿Cómo te atreves? O sea, tanto que hemos luchado para descubrirnos y tú vienes a taparte, ¿no? Esa es una cuestión religiosa. A nosotros se nos pide que cubramos el cuerpo, no es agresión hacia el feminismo ni a la libertad de la mujer. Nosotros pensamos, estudiamos, de hecho en el momento de casarnos, por ejemplo, se nos leen nuestros derechos, porque los tenemos. Una cosa es de que tú tengas que enterarte de tus derechos. Si no sabes, te los son tus derechos. Bien. Muchas gracias por esas cosas. Quisiera religión. Gracias. Oscar. Tu programa. Bueno, yo estaba ahorita reflexionando acerca de un comentario que se hacía por parte del público, ¿no? En cuanto a las religiones extranjeras. De hecho, la religión es la actividad suprema o superior del ser humano. Los animales también tienen alguna vida social o algo, pero la religión es algo superior. Y Dios no es musulmán, Dios no es católico, Dios no es cristiano, Dios no es hindú, Dios es Dios. Es algo superior, estamos hablando de una entidad espiritual, que es diferente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen las personas cuando viajan a un país de visita, a un país extranjero? Pues se traen el recuerdo, el escudo, van a las iglesias, a las sinagogas, a los que sea. Lo que encuentran de acuerdo a esa cultura y se las traen. Claro. Sin embargo, cuando la cultura viene acá, entonces eso ya no me gusta. Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me siento invadido. Un argumento muy
constante es que están en contra de nuestros valores. Yo preguntaría, ¿como cuál, por ejemplo? La compasión, la misericordia, el respeto, el amor, o de cuál valor estamos hablando que está siendo infringido o agredido. ¿De cuál exactamente estamos hablando? Entonces yo creo que las personas que no tienen verdaderas convicciones son aquellos que no soportan la contradicción. A veces uno piensa, el intolerante es porque tiene verdaderamente convicciones. No, no las tiene. Por eso no soporta la contradicción. Ese es el punto específico. Ahora, vivimos en un mundo occidental muy materializado, muy materializado. He de recordar aquí que la mayoría de las religiones importantes, no que sea alguna que no sea reciente como Falun Dafa, por ejemplo, no sea importante. Me refiero a las que tienen una mayor connotación histórica, quizá. Todas provienen de Oriente. Ahora, aquí hay algo importante. A veces se piensa aquí en Occidente que si la mujer no se le permite andar semidesnuda por las calles, no estamos respetando sus valores. Pero esa no es la situación. O sea, la mujer dentro de la religión, si hablamos de vincular nuestra conciencia con algo superior, la mujer tiene un papel muy importante porque de ella depende la unidad de la familia. De ninguna manera se le está denigrando. ¿Nada más de la mujer depende la unidad de la familia? Si me permite aclararlo. Ajá. ¿Sí? Sí, perdón, tuve que preguntar por fuerza. Sí. Cuando la mujer tiene valores sólidos, ella es el elemento cohesivo dentro de la familia, especialmente porque recibe al hijo en su vientre, le va a alimentar. El padre, por supuesto, que tiene un papel muy importante. Sin embargo, quien está en un contacto directo con los hijos, por sus características especiales, el amor, la prudencia, etcétera, es especialmente la mujer. Los cuerpos son diferentes y cumplen con funciones diferentes. Y diferencia hay que entender que no es ni inferior ni superior. Y de lo que se trata es precisamente de buscar que los valores espirituales trascendentes realmente se aniden en la familia. Y eso lo una. Ahora, cuando la familia se desvincula, se separa, generalmente es porque no hay esos valores realmente sólidos. Por eso decía, ¿contra cuáles valores se supone que atenta la religión? ¿Contra cuáles? Gracias por apuntar eso. Óscar, José, ¿quieres Lorenzo, decir algo? Sí. Quería comentar, perdón. Buenos días. Un segundito, sí. Se ha intervenido sobre la parte de la mujer y las religiones que lo marcan diferente. Yo preguntaría simplemente, ¿qué religión no marca unas diferencias drásticas entre hombres y mujeres? ¿Cuánto tiene de instaurado el voto para las mujeres? Una nación católica, también, todas las religiones marcan esas diferencias. Algunas es extremadamente, a ojos de una cultura, vista como un peligro. A otras puede ser simplemente, pues es la norma que les tocó de ascendencia. Yo creo que tiene que ver el punto de cómo las religiones se van adecuando con el sistema social, con las necesidades que va teniendo su sociedad. Eso ahí. Me parece muy interesante que ahorita que participó exactamente, podríamos apuntar que eso que él acaba de anotar del asunto de sentir de sentirse invadidos o de que no respetan los valores puede ser una de las causas de la intolerancia religiosa. ¿Qué otra, por favor, Isidro? Yo digo que la causa más importante de la intolerancia es el dogmatismo. Sí. Esa idea de que nada más hay una visión del mundo y que va impuesta a los demás. Si es necesario, con la fuerza. El dogmatismo es sinónimo de intolerancia. Esa sería una de las causas que yo anotaría. Roberto. Bueno, yo nada más quería hacer una anotación primero, porque esta cuestión de la relación de las mujeres con la religión es muy importante. Estamos hablando de más de la mitad de la población y la teoría de género dice algo distinto de lo que muchas de las religiones dicen. Así es. Es decir, dice que los hombres y las mujeres son iguales y las diferencias han sido creadas culturalmente. Y que por lo tanto, ¿quién dice que la mujer tiene que ser el pilar de la familia exclusivamente? ¿O por qué no puede ser el centro el hombre, ¿no? Y la mujer salir a trabajar y ser presidenta de la República. Claro. ¿No? Es decir, ahí hay, obviamente no quiero entrar en este tema porque es como para un programa. No, es totalmente diferente. Pero déjame entonces nada más agregar un punto que me parece importante como causa de la intolerancia. Y que es central, porque es, más allá del dogmatismo y de las razones que apuntaron, que son muy acertadas, me parece que cuando la religión se acerca al poder político
y cuando se trata de usar o se usan mutuamente, eso es lo más peligroso porque genera intolerancia aceptada y utilizada con la fuerza del Estado. Y la venia. Y entonces, no hay nada más peligroso que cuando las religiones se acercan al poder político o cuando el poder político usa las religiones. Gracias. Óscar, voy contigo. ¿Dónde andaba mi Óscar? ¿Por aquel lado? Sí, por favor. Lorenzo, adelante. Sí. Buenos días. Bueno, miren, soy mexica, primeramente, de la nación mixteca, del estado de Oaxaca. Nosotros, pues tenemos otro concepto, porque el conocimiento ancestral basado en la tradición oral abarca las 4 eras del saber universal: filosofía, ciencia, arte y mística, porque si no, de otra forma no podemos cumplir nosotros con todo esto. Encontramos diferentes problemas. Uno de ellos es el fanatismo religioso. Eso no nos permite a veces crecer o poder visionar o poder incursionar en otros ámbitos. La competencia muy marcada, se han olvidado de la convivencia, y que eso es lo que manifestamos nosotros. La convivencia para nosotros es primordial. Para poder pertenecer a alguna religión, la que nosotros elijamos, primeramente debemos de pensar, posteriormente razonar, sentir y amar. Pues todo debe de ir basado mediante la sugerencia, no la imposición, que es lo que encontramos. Gracias. Otra razón tú querías, por favor. No, primero quería decir, aclarar que dejen hablar a las mujeres cómo quieren vivir su religiosidad, porque hay una costumbre, casi en todas las culturas, de que hablan los hombres, hablan los intelectuales, hablan los jerarcas religiosos. Todo el mundo quiere decirle a la mujer cómo vivir su vida y cómo vivir su vida religiosa. Ahí es donde tenemos que hablar las mujeres, y debe ser un tema en el que se apropien las propias ciudadanas, las propias mujeres, y si yo quiero usar velo, lo uso. Bueno, el asunto de género está hecho por mujeres, ¿eh? El asunto de género, por lo menos en nuestro país, en la mayoría de los casos la discusión ha sido hecha por mujeres y está documentada. Pero no puedo agredir a alguien porque usa un velo en aras de una libertad que yo creo que es la adecuada para las mujeres. Pues es la intolerancia otra vez, ¿no? No se trata de eso. Bueno, de hecho, el asunto de género tiene que ver con no solamente tolerancia, sino un ver efectivamente las diferencias, y desde ahí ver qué cosas sí son iguales y qué cosas no. Punto. Eso sería. Me voy con Óscar, que está al otro lado, y regreso porque ya nos queda la última parte del programa. Solo si trabajamos nuestra propia intolerancia, podremos fomentar en nuestros hijos valores de respeto, pluralidad y tolerancia. Bueno, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer para la tolerancia religiosa en nuestro país, para nuestra mejor convivencia, para enriquecernos todos? ¿Qué sí podemos hacer? A ver, del otro lado del estudio, Óscar, que sí, muy rápidamente con nuestros invitados. Sí, miren, nada más quería hacer una aclaración. Falun Dafa no es una religión. Nosotros practicamos en los parques y nuestros principios son la verdad, la compasión y la tolerancia, precisamente. Entonces invito a todas las personas a que se acerquen a nosotros también y practiquen. Y practiquen, gracias. ¿Qué sí podemos hacer? A ver, adelante. Sí, a mi parecer las religiones yo las podría dividir en dos, en aquellas que son muy espirituales y otras que son muy materialistas. Estas materialistas son las que ejercen el poder, sí, sobre todas las demás. Precisamente estas, una en particular, es el poder. Gracias. ¿Qué sí podemos hacer, Josué, por favor? Efraín, voy contigo también. Marcar pequeñas metas, pequeños pasos. Si yo soy padre de familia y mi hijo ha cambiado de religión, a ver, platícame primero. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo crees? Poco a poco. No me pidas que... Está pidiendo prueba de amor grandota. Que me platiques, no que me convenzas, no que me quieras llevar a tu templo, a tu iglesia. Simplemente platícame. Un pequeño paso y poco a poco ir construyendo la tolerancia, porque de otra forma es abrirnos totalmente, no puede ser. No puede ser. Efraín. Bueno, lo que ya está diciendo Josué, conocer al otro, las otras religiones o a la que se han convertido nuestros familiares. Y el segundo es convivir.
Pues no basta nada más el saber que le llaman Krishna a Dios porque ese es el nombre que adquirió en su última reencarnación, no basta solo con eso, sino que hay que, bueno, ¿por qué comen carne? ¿Por qué? A ver, voy a comer contigo. Entonces la convivencia es importante. Y eso muchos de los grupos que están aquí presentes lo hacen. De hecho, el próximo 16 de noviembre se va a realizar una Olimpiada Juvenil por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia. Muy bien. Y la idea es que los jóvenes convivan, se conozcan y se lleven eso a sus comunidades. Van a venir jóvenes de distintos estados de la República y la idea es que lleven ese conocimiento y ya sepan por qué los Krishna le llaman a Dios Krishna o por qué los musulmanes le llaman a Dios Alá. Y ya no van a ser entonces unos seres extraños o posibles socios del diablo, ¿no? Sino que son seres humanos con una creencia determinada y que en consecuencia comen o se visten de otra forma. Pero nada más. Entonces, Gracias. Conocer y convivir. Conocer y convivir. Gracias, Efren. Oscar, voy contigo. Adelante. Soluciones. ¿Qué nos aportas? Yo nomás quería preguntar que quién tiene derecho de que se le tolere y quién tiene la obligación de tolerar. Vamos mejor a borrar esa palabra de tolerancia y vamos a aplicar el respeto de cada quien y de respetar. Mira, respeto, dice él, es una de las soluciones. Sale. Sí, gracias. Soy Arturo, ministro de culto de una iglesia cristiana, Iglesia de Cristo de México. Y lo que solamente quería comentar, si la intolerancia viene mucho de la ignorancia, porque es una realidad, somos a veces un pueblo muy ignorante de otras religiones, creo que también había que trabajar en que pues cada religión tuviera más apertura, más derecho a poder expresar libremente sus opiniones, ¿no? Más libertad del famoso proselitismo, pero de una manera ordenada y respetuosa, para que la gente esté informada y no haya tanto prejuicio hacia las religiones. Gracias. Voy contigo. Disfrutar de la diferencia, disfrutar del otro, pensarse como ser humano, pero también pensar al otro como ser humano. Finalmente, yo comentaba esto al principio, uno es el diferente hacia el otro. Sí. Entonces no pensar que el diferente es el de afuera. Uno también es diferente a los ojos de los demás. Y de veras que es una gran experiencia disfrutar de toda esta gama de religiones, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, y disfruta uno de los musulmanes, y disfruta uno de los krishnas, de los Falun Dafa, de la expresión espiritual mexicana, que se den esa oportunidad de ser felices. Muchas gracias, Temis. Bernardo. Bueno, el problema de fondo es cómo crear una cultura, cómo fomentar una cultura de tolerancia. Tenemos que colocarlo en la agenda, porque no podemos decir tolerancia religiosa a las iglesias, cuando los políticos están matando, las empresas, etcétera. Sí, claro. Es decir, es un fenómeno global, es un fenómeno integral, y tiene que estar colocado en la agenda. Una sola sugerencia, tema educativo. En Francia se está llevando, hay un instituto de educación de las religiones, una dimensión laica, no es un estudio, análisis proselitista o una instrucción proselitista, sino una perspectiva laica. ¿Por qué? Porque la religión es cultura, es memoria, y así yo creo que es muy importante que en México el tema de tolerancia tiene que formar parte de la currícula desde la primaria hasta las universidades. Muchas gracias, Bernardo. Sería de veras muy agradable que todos pudiéramos ver que eso se hace. Sería bueno para todos, además. Óscar, ¿estás por allá? Sí, gracias. Yo soy religioso, ¿sí? No creo en las religiones, creo en Dios. Y yo les pregunto a los religiosos, si Dios existe, ¿cuál es el problema? Todo está resuelto. El único problema soy yo. Gracias. Roberto. Sí, muy buena intervención. Yo creo que hay un punto central relativo a esta cuestión de la educación. Es decir, en efecto, estas recomendaciones van, pero sobre todo las recomendaciones fueron en el sentido de empecemos a educar a los maestros, porque son los maestros los que tienen que saber introducir una temática, no de manera confesional, no de manera anticlerical, sino simple y sencillamente como cultura adicional. Ahora, en todas las 2 horas que tenemos aquí, no hemos hablado de un punto de intolerancia que es muy importante, que es la intolerancia dentro de las propias religiones, de unos contra otros, porque no todas las religiones son monolíticas. Y eso hace muy importante que la recomendación siguiente. Claro. Si hay algo que tenemos que aprender y que saber enseñar, es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es que
que cada quien puede precisamente decidir libremente, de acuerdo a lo que le dicta su propia conciencia. Y eso es lo que todos tenemos que saber respetar. Y si enseñamos y aprendemos eso, creo que no solo entre iglesias y entre religiones, sino dentro de las mismas religiones, podremos aprender a convivir mejor. Así como dentro de la familia, dentro de las mismas religiones. Los ejemplos que vimos son ejemplos de intolerancia dentro de una misma religión, no de una religión contra otra. Sí. Óscar. Pilar, adelante. Buenos días, yo nada más les quiero invitar justamente a nuestra campaña de tolerancia religiosa. Ahí realmente hemos hecho un ejercicio práctico de convivir, de amarnos, de saber de otras religiones. Hemos comido, por ejemplo, con Gopa, por ejemplo, muy gentilmente nos han invitado. Y yo les quiero decir nada más que todas las religiones profesan lo mismo, el amor a Dios y el amor de unos a otros, y tenemos que ejercer este derecho de amar, de respetar al otro y sobre todo de convivir. Y yo les invito a esta campaña de tolerancia religiosa que realmente nos ha dejado una grata convivencia y un buen conocimiento de varias religiones. Gracias. Óscar, por favor. A ver, adelante, Teresa. Bueno, yo lo que quiero participar es de que sí hay un programa que la organización Brahma Kumaris está realizando a nivel que todos interactuemos como padres, maestros y niños en esta cultura de rescatar nuestros valores universales, y que se está haciendo un material que ya está, digamos, retomado de los libros de texto gratuito. Bien. Y entonces hay bajo canciones y temas que ya es una guía práctica para los maestros, y que cuando quieran pueden acercarse a nosotros para que tengan información de estos materiales. Muchísimas gracias. Isidro. Yo creo que es muy importante que en este proceso de transformaciones que está viviendo México, hagamos un esfuerzo todos, pero en primer lugar las autoridades, para garantizar lo que aquí se ha mencionado, la libertad de conciencia, que es además uno de los fundamentos del orden democrático. Y si tuviéramos que adjetivar la cultura que necesitamos para estimular la tolerancia, yo diría que tendría que ser una cultura fundada en la duda y el diálogo. En la duda de que no hay nada establecido de una vez y para siempre, y que cada vez es posible aprender nuevas y mejores cosas, y en el diálogo bajo el supuesto de que aquel poquito que sé me gusta ponerlo en discusión con personas como ustedes que saben más que yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo una llamada de María Guadalupe Navarrete. Dice: nosotros nos criaron de una forma muy abierta. Asistíamos a los templos de todas las religiones. Nos decía mi padre que era para ver que todas se encaminan al mismo fin común. De hecho, tengo 25 años practicando la metafísica. De la misma manera abierta estoy criando a mis hijos. Lo principal de todo esto es no llegar al fanatismo. Óscar, cierro contigo y nos vamos. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo pedía soluciones. Yo creo que una parte de que, además de que el Estado sea laico, también los medios deberían de ser laicos para que todos tuviéramos el mismo acceso y romper con esa ignorancia y no quedarnos en el dogmatismo, sino conocernos todos, y precisamente con base en que sean los medios laicos, ¿no? Esa sería una propuesta. Pues muchas gracias a todos ustedes, ya nos vamos. Gracias de veras por su participación, por la tolerancia. Creo que nos llevamos realmente una reflexión importante a donde quiera que vayamos. Y ojalá nuestro país de veras aprende y vive en la tolerancia, es mucho más rico. Y además, bueno, recuerden ustedes que si no hubiera diferentes personalidades, diferentes religiones y diferentes culturas, pues tocaríamos todos la misma música, seríamos prácticamente iguales y sería pues verdaderamente aburrido, no tendríamos para dónde ver. También, bueno, pues es cierto, un hombre muy ilustre, bueno, un hombre importante, Voltaire, nos dijo que podría no estar de acuerdo con lo que piensas, con lo que piensa cada quien, pero que moriría por defender el derecho a que lo expresáramos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos para realmente llegar a la tolerancia en nuestro país? Gracias. Gracias por estar en Diálogos en Confianza. Quédense en Canal 11, la mejor opción.
Roberto. Bye.